Ya comienza en Radio Gato Alquinta y Comunidad FM La Rosa de los Vientos. Libros, escritoras y escritores, cine, música y todas las novedades del mundo cultural y patrimonial del Choapa, Coquimbo y el país. La Rosa de los Vientos es un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Jueves, ya 10 de agosto, comenzando otro capítulo más de La Rosa de los Vientos. Estamos muy contentos, por supuesto, de iniciar un capítulo más, como siempre, ya pleno mes de los gatos, ¿no? Y como siempre, esperando las lluvias. Pero bueno, estamos ahí. Todavía estamos un poquito secos, por decirlo de alguna manera, y esperamos que eso se vuelva, ¿no? Se cambie, quiero decir. ¿Cómo estás, Rodolfo? Bienvenido a un capítulo más de La Rosa de los Vientos, pues. Bien, pues, estimado, aquí 10 de agosto ya. Oye, ¿cómo se ha pasado el año? Rápido, pues, rápido. ¿Será que nosotros estamos más viejos? Y pasar agosto. Y bueno, llevamos 10 días. Ya por lo menos estamos en un tercio. Sí. Sí, bueno, entre risa y entre no sé qué, igual a propósito del tema, y de manera muy personal, quisiera igual iniciar este programa dedicándoselo a un amigo entrañable, un tremendo diseñador, director de arte, de esos publicistas antiguos de la década de los 80, donde se hacían la mayoría de los spots comerciales, ¿no? Las tandas que se le decía antes, y que era dupla con mi hermano en una agencia de publicidad. Y de verdad, yo creo que hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de esas campañas de Sauri, de Nescafé, de las galletas Tritón, de un montón de otras cosas. ¿Son propagandas clásicas o digamos spot clásicos? Sí. Que uno vio en los 80, por ejemplo, 90. Exacto. Y bueno, que partió la semana pasada. Así que ojalá que en algún plano espiritual esté con mi hermano diseñando nuevas campañas para... Además que eran de los publicistas antiguos, de esos que llegaron a la publicidad por otros temas. Es como el tema de los periodistas cuando hablamos de los poetas, por ejemplo, que casi siempre sus primeras pegas eran de periodistas, se conseguían pegas de periodistas en alguna radio, en alguna cosa así. Mucha gente de la publicidad llegó así, a ese ámbito. Venían, no sé, pues del Bellas Artes, o venían de literatura, o venían de otras carreras más o menos afines, cuando la publicidad se está recién forjando en este país. Así que al gran Rodolfo Rojas Bahamonde, una hermosa familia también, muy comprometidos también con la democracia. Así que personalmente y de una manera íntima quiero dedicarle este programa a Rodolfo, que teníamos grandes diferencias literarias. Oye, bueno, nos sumamos a las condolencias de quien fue tu amigo, ¿no es cierto? A la familia, por supuesto, y a todos quienes fueron de su círculo ahí de amistades y de tantas vivencias que tú nos cuentas en el mundo profesional, que es tan rico y tan importante como el de la publicidad, el diseño tal vez también, no sé. Sí. Así que nos sumamos, por supuesto, a esas condolencias. Gracias. Bueno, y hay algunas noticias en torno a lo que es el mes de agosto. Siempre tú traes noticias frescas en ese sentido. No sé si hay algo por ahí que destacar. Traigo algunas noticias. Por ejemplo, que se lanzó la segunda edición hace poquito de un texto que se llama La Serena en Sombras, ejercicio de reflexión y memoria, ¿ya? La primera edición de este texto es de septiembre del 2021, ¿ya? Bueno, es un trabajo de memoria cuyo objetivo es reunir y dar a conocer información relacionada con el impacto que produjo la dictadura sobre la población de la zona referida históricamente como la región de los valles, ¿no? Y de cómo se instaló de alguna manera como el comando central en la ciudad de La Serena, pero que afectó por igual, digamos, a los tres principales valles que componen, digamos, la región. Y estamos hablando desde el mismo 11 de septiembre de 1973 y durante toda la época de la dictadura. Es un libro que recoge varios testimonios de estas distintas épocas,
Es un proyecto precisamente de la Corporación Cultural La Serena, 16 de octubre. Ah, mira. ¿Ya? Sabemos, y bueno, algunos sabemos, quizás otros no lo saben, que esa fecha, fatídica fecha, donde se produjeron de forma más masiva, digamos, los fusilamientos de casi 30 personas al mismo tiempo, ¿cierto? Provenientes de distintos lugares de la región de Coquimbo, ¿cierto? Y de entre ellos, obviamente, hay 4 salamanquinos, ¿ya? O 3 salamanquinos más alguien que había llegado, que era como el director de la CONAF, me parece, o de la... Creo que era CONAF, ¿no? Sí, ahí había alguien que tenía que ver por lo menos con los temas de técnico agrícola. Claro, claro, que era del sur, pero llevaba un tiempo aquí en Salamanca ya también, de apellido Aedo, ¿no? Bueno, y estos 4, digamos, fusilados de Salamanca, que obviamente tienen su memorial en el cementerio de Salamanca. ¿Ya? El libro cuenta lo sucedido, como te decía, con las personas de las ex provincias de Atacama, Coquimbo y Aconcagua, ¿ya? Pero hay un capítulo entero para el tema Coquimbo. ¿Y por qué esta reedición? Porque el equipo de investigadores participantes agregó nuevos testimonios, entrevistas, así como tesinas de corte académico y creaciones literarias de tipo testimonial, que abordan las experiencias personales y colectivas del periodo citado, enriqueciendo más el contenido de esta publicación. Sí, pues yo había revisado el del 2021 y de verdad me encontré con temas nuevos. Y hay un tema, yo creo que es re importante, de cómo en todos los pueblos, y me imagino que aquí en la región, como en las otras regiones del país, las detenciones y torturas y asesinatos, ¿cierto?, se justificaron de la misma manera. En todos los pueblos había un plan, sí, pues, para tomarse la comisaría, para matar a gente importante de oposición. En todas partes habían explosivos, en todas partes habían armas. Y qué increíble, pues, si era esa la realidad, digamos. claro, pucha, ¿cómo no hubo enfrentamiento por algún tipo de resistencia mayor? Sí. Porque efectivamente no existían las armas, no existían los explosivos, y de existir, bueno, sobre todo en nuestra zona, por ejemplo, que es zona minera, habían, digamos, algunos explosivos, pero para trabajar el tema... En los pirquenes, los pirquenes, era una cantidad mucho menor, digamos. Pero hay historias de Vicuña, me estuve leyendo algunas, de cómo, no sé, a una persona que cultivaba naranjas, digamos, llegaron a acusarlo de que ahí se hacían entrenamientos extremistas, ¿ya? Bueno, esas son las partes de la historia que de repente la gente, claro, a muchos dicen, ya están con el tema de nuevo, ¿por qué no dan vuelta a la hoja? Pero yo creo que es porque hay mucha... la gente no sabe los detalles. Creen que todo fue a lo mejor el bombardeo a La Moneda, ¿cierto? Y algunos presos a lo mejor piensan en el Estadio Nacional, y eso. Pero en realidad el efecto y lo que se hizo, digamos, en cada rincón del país es algo que... Eso es lo difícil de solucionar. Sobre hasta todo el día de hoy, digamos, hay gente que todavía vive con algún grado, ¿cierto?, de resistencia o de temor de contar de lo que le pasó en su familia, etcétera, porque sobre todo después, aparte del tema de sentirse vigilado y permanentemente investigado, digamos, había un tema social también que caía sobre ellos. Entonces, sí, y también el ejercicio de la memoria también de las nuevas generaciones, que poco a poco se ha ido olvidando o no se ha recalcado, ¿no es cierto?, lo que significó ese 11 de septiembre, y como tú muy bien lo dices, lo que significó posteriormente. Sobre todo las nuevas generaciones entran en una nebulosa que incluso yo diría es peligrosa, porque no podemos olvidar un hecho tan trágico y a la vez las lecciones que nos deja. Entonces, por lo tanto, es muy importante recordar y conmemorar, digamos, estos fatídicos días, ¿no? Así es. Bueno, como te digo, entonces aquí usted va a poder encontrarlo, puede descargar esto desde el sitio cultura.gov.cl, la segunda edición.
Y como le digo, está el relato incluso desde antes del 70, de un poco del 65, explicando el contexto histórico. Y después pasa el tema del 73, ¿cierto? Obviamente. Y incluso se adentra en la época de los 80, las primeras protestas, la constitución de los bloques de oposición, etcétera, el rol de los universitarios en La Serena, por ejemplo, en el tema de la lucha contra la dictadura. Es bien, yo creo que es una mirada bien amplia y escrito en primera persona, que eso es bueno porque como recoge muchos testimonios, entonces es un lenguaje más cotidiano, ¿ya? Eso por una parte. Lo otro también, que el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que es nuestro auspiciador, ¿cierto? Por supuesto, nuestro patrocinador, auspiciador. Oye, se nos olvida a veces siempre decirlo, pero nuestra presentación y nuestra despedida lo hice mucho más concretamente, ¿no? Exactamente. Bueno, el Ministerio, ¿cierto?, abre el primer grupo de convocatorias para Fondos Cultura 2024. ¿Ya? Esto es importante porque así yo creo que permite una mejor identificación de las áreas donde uno puede postular. Pues. La otra convocatoria se abre como en octubre, ¿ya? Entonces, hasta la primera semana de septiembre estará disponible este primer grupo de convocatoria de los fondos cultura para el año 2024. Y esta primera apertura pone a disposición de la ciudadanía 16 líneas de postulación, las que cubren las áreas de formación, investigación, desarrollo de ferias, festivales, muestras y proyectos correspondientes al ámbito del libro y la lectura, la música, la audiovisual, las artes escénicas, artes de la visualidad, arquitectura, artesanía y diseño. ¿Ya? Así que a estar atentos a que investiguen, o sea, a que revisen todas las bases, ¿cierto? La apertura y los cierres son más o menos coinciden siempre en las mismas fechas, ¿ya? Pero obviamente que hay que leerse bien las bases para que no vaya a faltar en ninguna postulación el papelito que siempre uno anda a última hora. Y hay tiempo corriendo. Todavía hay tiempo, hay tiempo tenemos hasta hacerlo. La primera perdón, hasta la primera semana de septiembre, ¿ya? Y finalmente, en términos de... No, me faltan dos. En términos de noticias, quiero destacar algo muy importante porque, de hecho, salió mencionado en un programa de televisión, de Televisión Nacional de Chile, el Museo Arqueológico de Salamanca. Mira. Que lo dirige nuestro amigo Alonso Palacios. Alonso Palacios, es nuestro mítico Cerro Chico. Exactamente. Entonces, esta es la muestra permanente del Museo de Salamanca que contempla vasijas, implementos, artesanía, ¿cierto? Y diversos objetos de las culturas diaquitas, molles y picunche que circularon por el Choapa. Hoy, destacar principalmente que este es un trabajo a pulso que ha hecho autodidacta don Alonso. Sí, ¿cierto? Sí, por supuesto. Nuestro saludo y reconocimiento a don Alonso Palacio, claro, en ese sentido. Que además hace un registro fotográfico, ¿cierto? De su cuando se va de expediciones, etcétera, para los cerros, para la montaña. Destacar también que la entrada al museo es gratuita, ¿cierto? Se aceptan obviamente aportes voluntarios porque es bastante impecable el museo. Yo lo he visitado y la verdad es que yo creo, te podría decir que es de primer nivel. Las muestras, los soportes de los objetos, etcétera. Está ahí a los pies del Cerro Chico, ¿no es cierto? A los pies del Cerro Chico. Claro. Y las visitas son guiadas por el director del museo, ¿cierto? El mismísimo don Alonso. Y para acceder, ¿cierto?, se debe agendar, eso sí, telefónicamente. Y el celular es el más 569 9839 9632. ¿Ya? Lo vamos a poner ahí, ojalá también cuando la transmisión de nuestro Facebook y YouTube y para nuestras que la redes gente sociales lo tenga, sí. Vayan, es un aporte y también un reconocimiento a la labor de don Alonso y tantos otros que también lo cooperan, ¿ya? Sí, por supuesto. Y la última es volver a invitarlos a visitar el sitio web 50.cl, que es la iniciativa, ¿cierto?, de nuestro Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, para destacar todas las actividades, ¿cierto?, que se están programando. Bueno, ya hay algunas que ya empezaron, ya obviamente, porque era el año de los 50 años, ¿cierto? Pero hay actividades que están programadas hasta diciembre, digamos, en torno de este año.
Claro. Hay varias secciones, una sección audiovisual, hay una sección que se llama Cartas para el Futuro, donde cualquiera puede escribir, ¿cierto? Haciendo comentarios, contando experiencias respecto a este tema. Y esto está abierto a todos, o sea, tanto con una visión positiva como negativa, ¿ya? Aquí la idea es que se pueda construir el futuro, hay que construirlo entre todos. Teniendo claro que con verdad, ¿cierto? Con justicia. Mira, no me he fijado bien en el calendario, pero me parece que había también un proyecto de ley para volver a poner feriado el 11 de septiembre. No sabía bien qué ha pasado con eso, pero nosotros, y desde ya lo podríamos decir, podríamos hacer un capítulo especial de La Rosa de los Vientos en esa semana, ¿no? En esa semana de conmemoración de los 50 años, para también desde la literatura, desde nuestros poetas, de nuestros escritores intelectuales, poder hablar de los días negros, por decir así. Así es. Mira, no estoy al tanto de esa iniciativa. No te podría dar una opinión en este momento, porque en realidad para mí un feriado tiene una connotación, digamos. Y bueno, la tenía antes, ¿no? Porque durante muchos años fue feriado. Claro. Pero con una connotación un tanto perversa, diría yo. Claro. Bueno, démosle una vuelta. En una de esas cuando lleguemos a esa semana, seguramente podemos hacer un comentario más acertado en torno a eso, ¿no? Claro. Oye, y sobre fechas importantes, ¿cierto? Traje una sola. Las efemérides. Las efemérides. Traje una sola, porque en realidad esta semana, que está compuesta entre el 7 y el 13 de agosto, ¿cierto? No hay mucho autor que sea medianamente a lo mejor conocido, porque la idea también es que a la gente algo le suene, ¿no? La idea no es traer a autores muy underground, o quizás, por lo menos desde mi punto de vista, claro, que a la gente le cueste, a menos que esté dentro de un contexto, como lo has hecho muy bien tú, ¿cierto? Que son los escritores de la década de los 80, o generación de los 80, ¿cierto? Claro. Encontré uno, eso sí, que precisamente hoy estaría de cumpleaños. Un 10 de agosto. 10 de agosto de 1912. Mira, y casi coincidentemente falleció un 6 de agosto, pero del 2001. Yo iba a hablar en el capítulo pasado de él, pero dije, no, prefiero esperar al cumpleaños. Es más entretenido el cumpleaños, ¿cierto? Claro. Que la despedida. Y me refiero al escritor brasilero Jorge Amado, ¿ya? Que es Jorge Leal Amado de Faria, ¿ya? Y lo traje porque hay muy interesante sobre él, ¿ya? Voy a explayar un poquito aquí, pero porque como el único que traigo, ¿ya? Pero bueno, partir diciendo que don Jorge publicó su primera novela llamada El País del Carnaval en el año 1931 a los 18 años, ¿ya? Mira, bien joven inició su carrera. Bien joven. Y ahí ya, con este texto, él ya de alguna manera establece lo que es su intención, digamos, literaria de escribir desde un punto de vista de la magia, ¿cierto? Bueno, muy parecido a lo de Gabriel García Márquez también, ¿no? Sensaciones, digamos, todo el folclore, el costumbrismo de lo que es Brasil, ¿ya? Y precisamente este texto habla de un encuentro de intelectuales que se desafían unos a otros para definir en qué lugar se podía llegar a cumplir de mejor manera la felicidad. Y era una disputa entre Francia y Brasil, ¿ya? Finalmente es Brasil, digamos, como el lugar ideal en la tierra, el lugar terrenal donde el ser humano podría llegar a ser más feliz por un montón de circunstancias, desde la música, la comida, la sensualidad, el territorio, la magia, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero ahí de alguna forma se centra. Oye, él se gradúa de la Facultad Nacional de Derecho en Río de Janeiro, 1935. Otro abogado más que se pasó para el lado de las letras. Mira. ¿Ya? Fue militante comunista que fue obligado a exiliarse en Argentina y Uruguay entre 1941 y 1942, periodo en que hizo un viaje por América Latina. En 1946 fue elegido diputado de la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, vuelve de como exilio, ¿cierto? Y fue el más votado. El diputado más votado de la Asamblea
constituyente. En 1947 el Partido Comunista Brasileño fue declarado ilegal y sus miembros fueron perseguidos y apresados. Jorge tuvo que exilarse en Francia, donde se quedó hasta 1950. ¿Hasta ahí te parece algo conocido de algún poeta nuestro? Por supuesto. Por favor. Nuestro gran Pablo Neruda. Bueno, y ahí está el nexo que yo quería contarte, ¿ah? A menos que tú obviamente ya lo tengas en tu registro. Resulta que en 1945 Neruda, siendo senador de Chile, ¿cierto?, es invitado a un homenaje con motivo de la liberación del político comunista brasilero Luis Carlos Prestes, tras 9 años de prisión, ¿ya? Bueno, ahí Neruda se mandó un discurso ante de como 100.000 personas, ¿ya?, en el estadio Pacaembu de la ciudad de Sao Paulo, todos grandes allá en Brasil. Entonces, claro, y Neruda no podía, Neruda no iba a recitar a 10 plagadas, no, 100.000, ¿ya? Resulta que el que le tocó ir a buscarlo al aeropuerto fue a Jorge Amado. Mira. Bueno, y desde ahí se inicia una amistad bien interesante entre ellos dos. Se vuelven a encontrar después en 1949, cuando es Neruda el que tiene que salir, arrancando después de la ley maldita, ¿cierto?, de Gabriel González Videla. Claro. ¿Ya? Y después de pasar por Argentina, finalmente llega a Francia. Y obviamente que ahí Amado, junto con otros escritores, lo recibe, digamos. De ahí hay un montón de otras actividades en que participaron juntos. Por ejemplo, en 1951 viajaron a Checoslovaquia a ver al poeta René de Pereste. En el 53 en Isla Negra compartieron con el pintor mexicano Diego Rivera, mientras trabajaban en los preparativos para un congreso americano de cultura en Chile. En 1954 asistieron al Consejo Mundial de la Paz en Moscú, ¿cierto? Y en 1957 viajaron juntos como turistas a Ceilán y a China para volver ese año a Río de Janeiro, siendo ambos recibidos por Vinicius de Moraes, ¿ya? Otro tremendo escritor. Entonces, fueron amigos. Les tocó viajar juntos, ya eso, claro, indica grados de amistad. Y de hecho, en el 67, ahí Neruda lo visitó con Matilde a Amado y a su esposa, que la conoció después de una cena con Neruda. O sea, se conocieron en una cena con Neruda en París, ¿ya? En 1973, pocos meses después de la muerte de Neruda, todos sabemos que el 23 de septiembre, ¿cierto?, del 73, Matilde sale exiliada a Venezuela, pero decide después de un tiempo viajar hasta Bahía y se queda en la casa de Jorge Amado, ¿cierto?, con su señora, y ahí dieron vida a las memorias póstumas del poeta en el texto Confieso que he vivido. O sea, tiene una relación bastante cercana. Es más, te vas a sorprender. Mira, cuando asistieron a este Consejo Mundial de la Paz en Moscú, que te contaba en 1954, ahí pasaron dos cosas que eran muy interesantes, porque Jorge Amado era secretario del Consejo de la Paz, ¿ya? Y la escritora alemana Anna Segers, ¿cierto?, va y le cuenta a Amado que el Partido Comunista está de alguna forma persiguiendo a Bertolt Brecht, ¿ya?, otro grande de la literatura internacional. Y Neruda, con esta poeta alemana Segers más Amado, idean o confabulan un plan para entregarle en ese congreso el premio Stalin a Bertolt Brecht. Entonces, de esa manera blindaron a Bertolt Brecht, y ahí ya era imposible que el Partido Comunista o los órganos de seguridad de la Unión Soviética, ¿cierto?, pudieran hacerle algún tipo de daño. Que sabemos, y no nos vamos a desmentir aquí, también hubieron épocas bastante brutales en ese régimen, principalmente comunista, ¿ya? Y lo otro interesante, que también muy anecdótico, es que un miembro de la Academia Sueca, don Artur Lundqvist, estaba proponiendo a un músico finlandés de apellido Sibelius para el premio Lenin, que era el premio que se le daba a los artistas. Y resulta que Amado, en vez de votar por este músico finlandés, votó por Picasso y ganó Picasso. Mira, ¿ya? No perdió su voto. Entonces, resulta que ¿no? Neruda después se encuentra con este miembro de la Academia Sueca y le pregunta, oiga, a Neruda ya le habían dado el premio Nobel, ¿ya? Le dice, ¿y por qué Amado siempre está en la lista y nunca gana? Y él le dice, mientras yo
sea miembro del consejo, nunca se lo va a ganar porque no votó por el candidato mío. Mira, viste que también existe ahí Sí, en los bueno. artistas ahí, bueno, la memoria. Y a nivel internacional. Ah, Pues. Ya, pues, oye, mira, y también yo cuando contaba que Neruda llegó a Francia en el 49, ¿cierto? Cuando sale arrancando de sí. Chile, yo te decía que es recibido precisamente en Francia por Picasso, Amado y Nicolás Guillén, el malo. ¿Te acuerdas que una vez hablamos de que Neruda decía que había dos Guillén, uno bueno y uno malo? Sí, sí. ¿Ya? Jorge Guillén para él era el bueno y Nicolás era el malo, pero esto fue mucho antes de que se agarraran entre los dos, pues. Y resulta que Amado tenía a su hijo Joao, que había nacido en Brasil un año anterior, y ya se lo había, digamos, había llegado a un acuerdo ahí con su compadre Guillén para que fuera el padrino de su hijo. O sea, tenía. Y Neruda le dijo, bueno, pues si Guillén es el padrino, entonces yo soy la madrina. Entonces el hijo, Joao, Amado, de nuestro escritor que estamos hablando hoy día, tiene como madrina a Neruda. Y resulta que 2 años después, Amado tiene otra hija en Checoslovaquia, se llama Paloma, y ahí Neruda le dice, no, ahora yo voy a ser el padrino. Entonces Paloma, que ha visitado Chile en varias oportunidades, ella dice que claro, su padrino en Neruda siempre ha estado, o sea, su padrino madrina siempre ha estado presente, digamos, en la vida de su familia, digamos. Es una anécdota muy, muy jocosa por lo demás también. Entonces, por eso lo quería destacar, por eso traje una sola efeméride, digamos, y para los que estén a lo mejor todavía preguntándose, bueno, ya, interesante la vida de don Jorge Amado, pero ¿qué escribió don Jorge Amado? Cuando le dedicamos que escribió Doña Flor y sus dos maridos, van a decir, ya, que también fue teleserie. Claro. ¿Ya? Que Tieta de Agreste, que también fue una teleserie, también está inspirado en un texto de Jorge Amado, ¿ya? Y a propósito de otra de sus textos que ha sido llevado a la película son Tienda de los Milagros y Gabriela, Clavo y Canela. Tanto en Doña Flor y Gabriela, Clavo y Canela, cuando fueron llevadas las películas, fueron interpretadas por Xiona Braga y se las recomiendo porque bueno, es la mejor época de eso. y si quiere conocer y si quiere conocer un poco de la cultura y la idiosincrasia brasileña, hay que leer a Jorge. Sí, digamos que tiene su, como les decía yo, su parangón, digamos de alguna manera con desde este otro lado del continente, ¿cierto? Mirando el Pacífico, de Gabriel García Márquez. Que también estuvieron juntos en algún momento, por ahí hay fotos de ellos también, que han sido muy buenas esas conversaciones. De todas maneras. Oye, bueno, antes de terminar solamente 2 menciones cortitas. Quien también nace un 11 de agosto es Estela Díaz Barim, la serenense, la colorina, así que también una mención para ella. Ya hemos hablado larga y extensamente de ella. Y otro que a lo mejor no es poeta, pero viene del mundo musical, mucho más de ahora, mucho más actual, que también ya desapareció hace algunos años, el gran Gustavo Cerati, nace también un 11 de agosto. Así que bueno, con eso nosotros vamos a la música, vamos a volver por supuesto con más Rosa de los Vientos, vamos a escuchar a música y apelina, diría yo, del Taller Taucán. Este es un solo de Quena muy, diría yo, melancólico, pero a la vez muy melodioso. Así que vamos a escuchar ahí a los músicos del Taller Taucán de Illapel y volvemos con más Rosa de los Vientos.
Bueno, ahí estábamos escuchando esta quena maravillosa, melodiosa, ¿no es cierto?, de los músicos del Taller Taucán en Illapel. ¿Cómo estás, Victoria? Bueno, bienvenida a La Rosa de los Vientos. Ay, muchas gracias. Sí, acá contenta de estar al aire nuevamente con ustedes y escuchábamos una bella canción de Pancho Taucán. Eso, sí, tú lo dices mucho mejor que yo. Sí, Pancho Valdivia Taucán. Entonces, conocido intérprete etnomusicólogo, sí, ¿no? Sí. Como de esa vertiente musical. Y los escuchaba hablando de Neruda, de Su relación con Amado, sí, o sea, con Jorge Amado. Con Jorge Amado, ¿cierto? El bahiano tan bonita que se representa todo el pueblo de Salvador de Bahía en su literatura. Así que, no, buenas referencias literarias, chiquillos. Está entretenido escuchándolas. Gracias. Y bueno, yo traigo un texto que en realidad siempre me gusta. Es un texto de un illapelino, mentira, de los Vilos, que hicieron esta... Ay, gracias, sí. A ver. Gracias. Este texto, Palabras Verdes por la Poesía, de Ecopoesía, he leído en otra ocasión un texto, eso. Sí, y bueno, quise traerlo nuevamente porque siempre es bueno hablar de ecopoesía y de las variantes o de las vertientes o de los temas que mueven a este tipo de poesía. Este es un texto que hizo un vileño para un encuentro literario en Tumbes, en Perú. Entonces, en el año 2018, entonces acá se plantean temas del medio ambiente bien entretenidos. De hecho, acá están los temas o los tópicos en los cuales se mueven estos autores para poder hacer sus propuestas literarias, la mayoría poesía. Y dentro de los puntos tenemos la población. La población, ¿por qué? Por un reto, porque significa un reto, ya que cada vez somos más seres humanos en este planeta y habla de cómo se ha triplicado en los últimos 60 años la cantidad de gente que habita. Por lo tanto, el tema de la ecología no solamente es transversal al medio ambiente en general, sino que también hacia la reflexión de estos temas y cómo convivimos. Una, con la cantidad de gente que hay, y otro, cómo subsistimos con la cantidad de recursos naturales limitados que existen en el planeta. Otro tema importante dentro de esta vertiente de la poesía, que es la ecopoesía, es el cambio climático, ya que dice que la mayoría de los científicos cree que las actividades humanas están afectando el clima actualmente. ¿Hablaron ya, chiquillos, de lo poco que ha llovido en nuestra comuna ahora en este... Fuera de micrófono. Sí, fuera de micrófono, sí, poquito, echamos todos de menos unas lluvias, ya que a la fecha tenemos un 86% de déficit hídrico o de lluvia de un año normal. Por lo tanto, hablar del cambio climático, hablar de lo que pasa en estos temas es súper importante. El otro, la pérdida de la biodiversidad en el sentido de cómo se destruye el hábitat de las especies. Y al final todos los temas se vinculan, tanto el de la población, el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad, en el sentido de que las ciudades comienzan a extenderse, a ser más grandes, por lo tanto le quita también espacio a las especies de la naturaleza, a los animales, pajaritos, no sé, lo que sea. Otro tema, el agua, ya que menciona que actualmente 1/3 de los humanos no tienen acceso a un agua fresca y limpia, y se espera que esa proporción aumente hasta 2/3 en el 2050. Igual tiene como una perspectiva un poco como catastrofista, ¿no? ¿Cierto? Es que es lo que viene en realidad. Sí. Uno le hace un poco el quite a estos temas, pero son los que están, ¿no? Hace un par de semanas atrás, el líder máximo de la ONU habló que había que ya no hablar de calentamiento global, sino de ebullición. Ebullición global. Claro, que la ebullición es como cuando hierve una tetera. Entonces, poniéndole la urgencia, y todos como que escuchan, como que... Bueno, venimos hace 20, 30 años, desde las primeras COP, diciendo no, vamos a hacer los cambios, los países más grandes, y no lo han hecho, pero se está hablando de ebullición global, más que calentamiento global.
Imagínate. Y otro tema habla de la acidificación del océano, ya que en los últimos 250 años la acidez superficial del océano ha aumentado aproximadamente un 30% y se espera que llegue a un 150 para el 2100. ¿Iremos a estar nosotros para el 2100 o no? Difícil. Yo creo que ya es difícil, ¿no? Difícil. Yo con suerte llegar al 2000. Claro. Con que pasemos agosto. O sea, ahora estamos con un holograma. Con que pasemos agosto. Con que pasemos agosto, confórmate. Claro. El siguiente, la contaminación de suelo, agua y aire por los compuestos químicos que tardan años en disolverse. El otro día veía un documental de cómo ahora también, por todo el tema ahora de la ebullición global, como lo dice Mauricio, está todo el boom de las baterías de litio, todo el tema de la electromovilidad, exacto. Y, por ejemplo, veía un documental en donde China tiene muchos, o es propietaria o se ha hecho de la compra de minerales que son fundamentales para la creación de este tipo de baterías, como el cobalto, y que los yacimientos existen solo en África. Unos por ahí en Islandia, pero digamos el de mejor calidad en África. Y el tema es que muchos de estos lugares no cuentan con las medidas de seguridad mínimas o que los precios son muy por lo bajo del mercado. Por lo tanto, las condiciones básicas de trabajo o de explotación de estos minerales en estos territorios no está controlada. Por lo tanto, también la huella de uso para pasar a la electromovilidad no está vinculada solamente con el hecho de ya usemos baterías de litio o pasemos a la electromovilidad y dejemos los combustibles fósiles, sino que también está involucrado con la huella de trabajo y de las condiciones en cómo se obtienen los recursos naturales para poder crear estos aparatos electrónicos y tecnológicos que cada uno de nosotros tiene en sus manos, tanto en los celulares como en los computadores y en la dimensión de la electromovilidad. Oye, pero no nos preocupemos si ya con esta información los paladines de la democracia mundial van a mandar a su ejército para liberarlos de no sé qué dictador o de no sé qué cosa. Oye, tú dices que algo harán. Evo Morales siempre ha dicho de que como lo hicieron con el petróleo, como lo han hecho con tantas cosas, ¿no? Tal cual, ¿no? El otro habla del desgaste de la capa de ozono, por cómo se manifiesta en distintos lugares. La pesca en exceso, dice que se estima que para el 2050 no habrá más peces en el océano. ¿Sí? 2050 no más peces. La acidificación. Y la deforestación, que desde 1990 se han destruido más de la mitad de los bosques del mundo y la deforestación continúa. Sí que no, bueno. Pero imagínate que por alguna parte ya no va a ser necesario echarle limón al ceviche porque va a venir ácido. Oye, Rodolfo, Dios mío. Bueno, y entre todas estas temáticas, María de los Ángeles Rocato, que es una poeta argentina, específicamente de Mendoza, no encontré más información sobre su biografía, así que no sé a qué se desempeñará, o en qué ámbito o en qué área, pero en este poemario presenta 4 textos que hablan efectivamente sobre algunos de estos temas. Y quiero leer el texto Guardián de los cielos y la tierra. Y dice: su mirada navegó veloz y precisa como flecha diestra, uniendo la roca que le servía de soporte, con la serpiente acuática que dividía el valle en dos. Astuta mirada de rubí encendido, cuello blanco, soberano, extendió sus alas y se entregó al planeo, garabateó el cielo con su navegar de crucero, majestuoso y hoy olvidado. Ave sagrada, habitó los Andes, hasta que una voz se extendió, que era asesino, asesino, asesino. Los sabios de antaño le llamaban el limpiador del planeta. Recogía los despojos, purificaba el ambiente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hemos olvidado? Las leyes eternas y cuajadas de sabia enseñanza. María de los Ángeles Rocato, Mendoza, Argentina.
refiriéndose al majestuoso cóndor, ¿cierto? de los Andes. Exactamente, al majestuoso cóndor de los Andes, que como hablábamos del crecimiento poblacional, cada vez, por lo menos acá en Chile, se ve en los territorios urbanos, siendo que siempre su espacio fueron las montañas, allí Oye, donde nadie estaba. Una reflexión, no sé si tiene que ver, pero que no es la misma especie, pero, o sea, exactamente no es la misma, pero de la familia. En la India, en algunas aldeas, bueno, cuando muere alguien, bueno, lo que nosotros conocemos es que los queman y los tiran la ceniza al Ganges, que es el río sagrado, pero en otros lugares también los dejan en lugares para que vengan los buitres y te coman, ¿no es cierto? Y siga el ciclo de... El ciclo de la vida. Claro. Para hablar, bueno, no es exactamente el cóndor, pero es un familiar, un Como, buitre. como por el carroñero, el Claro, el buitre. Claro. Por Sí. eso algunos andan tan jotes por ahí. Claro, también. Hoy día anda chispeante, No sé, Rodolfo, no, sí, muy bien. Debe ser, no sé. Debe ser agosto. Debe ser, sí. Sí. Así que eso traía para hoy día, guardián de los cielos y la tierra, el divino cóndor de las letras de María de los Ángeles Rocato. Y don Rodolfo también trae algunos textos, ¿o no? Sí, traigo un texto, yo insisto con el tema del invierno. En esta oportunidad traje un texto de don Vicente Huidobro, que escribió en París en 1925. Recordemos que él ya como en el 1916 parte, ¿cierto?, a Europa con su señora, su hijo, ¿cierto? Y pasa una buena temporada, una primera buena temporada por allá, y donde empieza a dar forma a su concepto, a su propuesta del creacionismo. Lo que le valió, digamos, serias disputas también, porque lo acusaban como de estar plagiando unas propuestas, digamos, que venían De Apolinea, como claro, de los simbolistas franceses. claro, y además en el mismo proceso de la constitución, ¿cierto?, del grupo surrealista, pues. Entonces recibió, digamos, varias críticas al respecto. Por tanto, este no es un texto, creo yo, para interpretarlo tanto, ¿eh? Porque ya está plasmado, digamos, de este sentir, digamos, de lo que nos plantea Huidobro. Capaz que aludiendo a este concepto, ¿cierto?, del creacionismo, mientras lo esté leyendo suena un trueno por ahí y a lo mejor... Oye, acá para los amigos que nos Sí, ven en la las redes bendición. sociales, acá lo tenemos. Ahí ¿ah? está, siempre presente. Si en el tiro de cámara lo alcanzamos, detrás de la... Quien se hubiera llevado el mismísimo teléfono de Hitler, del Ah, Así de dicen, veras, pues, sí. así dicen. Hay un documental, me acuerdo que hicieron. Bueno, en donde esta misma aparecía. época, en esta misma pasada, él dice que fue secuestrado allá en Francia y muchos lo dudan, porque piensan que fue una acción más publicitaria que real. Sí, pues, Como por más eso te digo, propaganda, así se Sí. propagandea solo. Claro. Entonces este texto se llama Invierno para beberlo. El invierno ha llegado al llamado de alguien y las miradas emigran hacia los calores conocidos. Esta noche el viento arrastra sus chales de viento. Tejed, queridos pájaros míos, un techo de cantos sobre las avenidas. Oíd que apretar el arcoíris mojado, bajo el peso de los pájaros se ha plegado. La amargura teme a las intemperies, pero nos queda un poco de ceniza del ocaso. Golondrinas de mi pecho que mal hacéis, sacudiendo siempre ese abanico vegetal. Seducciones de antesala en grado de aguardiente, alejemos enseguida el coche de las nieves. Bebo lentamente tus miradas de justas calorías. El salón se hincha con el vapor de las bocas, las miradas congeladas cuelgan de la lámpara, y hay moscas sobre los suspiros petrificados. Los ojos están llenos de un líquido viajero, y cada ojo tiene un perfume especial. El silencio es una planta que brota al interior si el corazón conserva su calefacción igual. Afuera se acerca el coche de las nieves, trayendo su termómetro de ultratumba, y me adormezco con el ruido del piano lunar cuando se estrujan las nubes y cae la lluvia. Cae nieve con gusto al universo, cae nieve que huele a mar, cae nieve perfecta de los violines, cae la nieve sobre las mariposas, cae nieve en copos de olores, la nieve en tubo inconsistente, cae nieve a paso de flor, nieva nieve sobre todos los rincones del tiempo. Simiente de sonido de campanas sobre los naufragios más lejanos, calentad vuestros suspiros en los bolsillos, que el cielo peina sus nubes antiguas.
siguiendo los gestos de nuestras manos. Lágrimas astrológicas sobre nuestras miserias y sobre la cabeza del patriarca guardián del frío. El cielo emblanquece nuestra atmósfera entre las palabras heladas a medio camino. Ahora que el patriarca se ha dormido, la nieve se desliza desde su barba pulida. Ay, qué bonito. Y como dices tú, no hay mucho que interpretar. Lo que uno del puede quedar invierno. pendiente es aguardiente. ¿Te das cuenta que en muchos poemas que hemos leído, Es que el que leído invierno para aguardiente? compartir el frío, para ¿Ah? combatir el frío, sí es por No, eso. pero hay hartas figuras ahí, por ejemplo, calentar el aliento en los bolsillos es como, no sé, de repente echarse el vapor ¿cierto? En las manos y metérselo Y el carro hay congelado como- o algo así dice por ahí. Claro. O sea, se acerca el La- carro de las nieves, algo así dice. Sí, no, sí hay referencias. Y Bueno, yo lo que interpreto es que se acerca la primavera también. también es uno de esos poetas que también Sí. ve el invierno como un... Como un paso. El nacimiento. Claro, Sí, como un paso a otro momento, porque sobre todo al final cuando describe que se empiezan a deslizar digamos, las nieves, esos blancos, no sé Claro. cuánto. ahora que el patriarca se ha dormido, la nieve se desliza. ¿Y quién sería el patriarca? El invierno. Claro. Bueno, Y también habla, perdón, el tema, claro, de la atmósfera interior, ¿no? Como un poco el hogar, el recinto privado. claro, el invierno es puertas adentro. Por Sí, decirlo pues así. claro, es como puerta adentro el invierno Y totalmente. me imagino en esos años 30, cuando escribía, qué sé yo, 30, 40, no sé, con mucha mayor razón, ¿no? Se hacía la vida al interior de los hogares. Vamos a ir a la música y vamos a volver ya con con la última parte de La Rosa de los Vientos. Vamos a, no sé si antes habíamos escuchado sonido electrónico o música electrónica. Habíamos escuchado la música electrónica, pero hecha por salamanquinos. En este caso- Algo del noise. Ah, tienes razón. Sí. Y en este caso vamos a presentar a un illapelino. Hemos estado con dos illapelinos en el día de hoy. Estamos fuertes con la provincia, con la comuna del lado. Visera Mea Urea, que es lo que dice en su escudo, tus extrañas son de oro, de los amigos illapelinos. Saludo a todos los amigos y amigas que tenemos en Illapel. Yo me tocó estudiar mi enseñanza media en Illapel, así que también guardo un grato recuerdo de la capital provincial, aunque a veces tenemos esas cosas tan Esas provincianas, disputas, ¿no? entre los bolivianos y los... como que ustedes no tienen mar y ustedes tampoco, decíamos nosotros. Bueno, en fin, vamos a escuchar a Moyanowski y esto que se llama Electro Time. Vamos a la música y volvemos con más Rosa de los Vientos.
estábamos escuchando, como lo decíamos, a un illapelino que es Moyanowski. Esto se llamaba Electro Time, que es, bueno, ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es la música electrónica que se genera a través Como de... estos ambientes, ¿no? Sí, y a través de, bueno... sintetizadores, exacto. teclados y cosas así, sí. Bien experimental la música, ¿qué quieres que te diga? Totalmente. Pero está buena, sí. En el día de hoy, como siempre, el último bloque me toca hablar a mí y siguiendo también un poco la beta de los poetas de los 80 que hemos estado trayendo, ¿no es cierto?, en esta temporada de La Rosa de los Vientos. En el día de hoy voy a hablar de alguien que pertenece a esa generación, pero que en general cuando uno busca biografía o busca, no aparece en general, se nombran a muchos otros, pero en general no se le nombra a él, siendo que por una cuestión generacional debiera ser. Pero también él más bien pertenecía a algo que ellos autodenominaban como la Cofradía de los Botones Negros. Me refiero a Álvaro Ruiz Fernández, quien nació en Ottawa en 1953. ¿Por qué nació en Ottawa? Porque era hijo de un embajador, en este caso era un aviador, un militar, digamos, de la aviación, su padre, y bueno, por esas casualidades los embajadores, ¿no es cierto?, andan de lugar en lugar, y por eso Álvaro Ruiz nace allá en Canadá, ¿no? Algunos lo consideran un poeta de culto, no es muy conocido, pero tiene una prolífera cantidad de libros, y sobre todo en los años 70 mucha escritura en revistas, de estas revistas que a veces también hacían 1 o 2 tomos y desaparecían y después aparecían en otro lugar, o aparecían nuevas revistas, nuevos emprendimientos, por decirlo de alguna manera. Nuevos emprendimientos literarios. Claro, un poeta de culto, algunos lo mencionan así. Y también es conocido porque él era parte de quienes, junto al gran Jorge Tellier, se reunían en la Unión Chica, que es un bar-restaurante conocido y muy antiguo de Santiago. Entiendo yo que queda en el centro de Santiago, y donde se juntaban con Jorge Tellier, con Cárdenas y varios otros poetas, y pasaban largas horas en ese lugar, ¿no? Comiendo, bebiendo vino. Y por ahí Bolaños, yo por ahí subrayaba algo que decía de que era una verdadera universidad desconocida, decía él, porque mucho se hizo en ese bar, y muchos de los poemas que Álvaro Ruiz tiene posteriormente nombra ese lugar, lo nombra mucho, y también habla mucho de su amigo Jorge Tellier. Digamos que Álvaro Ruiz, dentro de esa cofradía, era de los menores que habían ahí. Pero siempre ha estado muy, muy pendiente, y cuando yo lo tengo como amigo en Facebook a Álvaro Ruiz, y siempre está recordando o escribiendo sobre Jorge Tellier. También algo importante e interesante también está, miran, leí un reportaje, pero es de unos 3 o 4 años atrás, entonces no sé si lo terminó o todavía está en eso, pero estaba haciendo una biografía sobre Estela Díaz Barim, que mañana 11 de agosto está, como lo decíamos, está también de natalicio. Y una de las entrevistas que yo, saqué un pedacito de que se le hizo en 2019 a Álvaro Ruiz en el The Clinic. Dice: a fines del 2001 el poeta Álvaro Ruiz presentó su libro La Virgen de los Tajos en la sede de la Sociedad de Escritores de Chile en Santiago. Como cierre, una veintena de amigos repletaban un bar céntrico y levantaban copas en su honor. Tras los saludos y los abrazos, irrumpe Estela Díaz Barim, batiendo palmas, bailando al son de un improvisado flamenco, avanza hasta Álvaro, lo toma de las manos y lo invita sonrientemente, enérgica, a que lo acompañe en el baile. Todos aplauden, todos cantan. El homenajeado, algo descolocado ante el garbo de la colorina, hace su mejor esfuerzo, agitando las manos y dando algunos tímidos pasos. Existe una copia digitalizada del episodio, dice también por ahí los amigos de The Clinic. Tenían una relación, por decir así, con Estela Díaz Barim, y por eso también él dice que está escribiendo una biografía muy interesante. Vuelvo a decir, a lo mejor la terminó, porque también es una noticia un poquito vieja, pero vamos a estar bien atentos y vamos a seguir ahí viendo sus redes sociales en Facebook. Él vivió un buen tiempo también en La Serena, en Las Compañías. También escribió arte, incluso hay un poema que no lo pude encontrar ahora, sobre la Virgen de Andacollo, la Chinita. Escribe sobre los changos, es muy, muy interesante.
Y también, bueno, Álvaro Ruiz vivió en Perú y México principalmente. Incluso en México estuvo como apadrinado, por decir, por la hermana de Roque Dalton, en unos talleres literarios que hizo en la ciudad o pueblo, no sé, no sé si es un estado, Oaxaca o Oaxaca, no sé cómo se dice. Oaxaca, ¿no es cierto? Me parece que es un estado o una ciudad importante de México. Ahí tuvo unos talleres literarios bien importantes, y en Perú también, en Lima, vivió harto tiempo, donde también es otro proyecto literario que él tenía, que se encontró con un poeta, Cárdenas, no es Cárdenas, es otro poeta peruano, que tuvo una gran intercambio de cartas con Jorge Tellier. Siempre está en eso, está como muy pendiente de la obra de Jorge Tellier, y como te digo, era de la autodenominada Cofradía de los Botones Negros, como se denominaban. Yo traje un pequeño poema, tiene varios, pero traje un poema que se lo dedicó a Jorge Tellier. Bueno, y lo voy a leer obviamente. Se dice así: nos fuimos capaces de incendiar la casa, reducir las cenizas e irnos a los bosques sin miedo, tarareando viejas canciones irlandesas, como aquella del marinero borracho, extraído de los viejos cancioneros celtas, por los caminos polvorientos del estío, por alamedas que llevaban a la plaza del pueblo, donde las muchachas pretendían tu corazón de alondra, ahora lleno de medallas protectoras, en un bar de madera en el centro de Santiago, con la misma canción, aquella en el oído. ¿Qué vamos a hacer con el marinero borracho, cruzando los brazos sobre la mesa de un otoño en la ventana, con toda la oblicuidad de la luz en el rostro? Este es un poema dedicado, como lo digo, a Jorge Tellier. Disculpa, de hecho, en esa parte donde dice al inicio que no quemaron la casa, hay un poema de Jorge Tellier que literal llama a quemar la casa. Sí, porque está basado en eso. Sí, está basado en eso. Como una intertextualidad ahí. Exacto. Y bueno, compartieron tanto tiempo ahí, por ejemplo, en el Bar La Unión, que me imagino una cantidad de conversaciones por ahí en el sitio web. Invito a los amigos que les interesa el poeta, que hay unas fotos muy bellas también, por lo demás, ahí donde están alrededor de una botella de vino en el Bar La Unión Chica, obviamente con un Álvaro Ruiz muy joven y con un Tellier ya entrado en años, y me imagino, como dice Bolaño, esas conversaciones eran verdaderas cátedras, lo que se daba ahí también. Él se reconoce como un predecesor de lo que es lo lárico, ¿no es cierto?, del poeta Tellier, así que es importante. Hoy día reside en el Quisco, Álvaro Ruiz, como lo decía, vivió en Serena un buen tiempo. Tuve la oportunidad alguna vez, porque también es amigo de una amiga, de beber unos vasos de vino con Álvaro Ruiz. No creo que él se acuerde de mí, pero desde ya sí. Pero yo sí me acuerdo, y desde ya si ve el programa por alguna red social o algo, ya que somos amigos en Facebook, por supuesto, te enviamos los mejores de los saludos y los parabienes en lo que estás haciendo allá en el litoral. Le vamos a compartir este programa especialmente. Exacto. A él, para ¿Sabes qué? Pienso que, no sé si en esta temporada, pero a lo mejor en la otra, porque va a haber una cuarta temporada, no solo viento. ¿Por qué no contactarlo y entrevistarlo? Sería muy interesante, porque también él ha vivido acá en la zona, en la región, quiero decir, y es un tipo muy afable, muy amable, y bueno, y como todo poeta, con una cantidad de historias, anécdotas y cosas que contarnos y que entregar. Así que hoy día muy corto fue, pero al gran Álvaro Ruiz está dedicado también mi sección. Ya voy a hablar de mi sección, de los poetas de los 80. No sé si hay algo por ahí, algo más, antes de cerrar esta Rosa de los Vientos. Saludos a todos y a todas, y que se nos venga la lluvia, por favor. Sí, yo ¿no? Eso digo, sí. Que la poesía, que la palabra se haga escuchar en los cielos, y que nos mande un poco de agua. Que haya una ebullición, pero de agüita. Sí, de agüita, total, o sea, no, tal cual. Claro, sí. O sea, no ebullición, bueno, una ebullición al final. Las nubes son un poco eso. Sí. Estimado Rodolfo, palabras al cierre. Sí, ¿cómo no vamos a mencionar en relación a los cumpleaños de estos días, que mañana está de cumpleaños el gran Mauricio Bruna? Mañana, tiene toda la razón. 11 de agosto, así que ¿de aquí nos quedamos hasta mañana o cómo igual hacemos? Igual ¿O que tenemos la que Díaz volver Marín. mañana?
Bueno, hasta la otra semana, a lo Pablo de Roca. Vamos a ir a matar un chancho. No, gracias, chiquillos. Muchas gracias. Oye, pero no, yo lo mencionaba también al principio, la gracia de haber nacido en el mismo día de Estela Díaz Barim y del gran Gustavo Cerati. Muy bien, fechas icónicas. Claro, totalmente. Claro, yo no lo llego en ningún caso de un tema de comparación. Muchas gracias y nos vemos, pues. Nos vemos la próxima semana. Gracias totales. Muy bien, gracias totales. Tienes razón. Adiós. Esta fue La Rosa de los Vientos, un programa financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los esperamos en 7 días más para seguir disfrutando de la magia de leer y el gusto por conversar.